Esta creo que va a ser la última clase teórica antes del examen, que va a ser el lunes. Entonces habíamos quedado en fibroma, en esta parte habíamos quedado, lo que es el fibroma nosificante. Creo que ya habíamos hablado de quiste aneurismático y de tumor de células gigantes, sí. El quiste aneurismático habíamos dicho que son varias, bueno, son lesiones las únicas lesiones que se denominan por su aspecto, parecen realmente un aneurisma óseo. Son expansivas, parecen dilatadas, expansivas. Muchas veces debutan con dolor. Generalmente se trata de personas menores a 30 años. Tiene un aspecto, miren, para diagnosticar el quiste osteoaneurismático, siempre se va a empezar con una radiografía. Vamos a tomar la radiografía y saber una lesión expansiva, lítica, pero en la radiografía no se puede ver la característica de un quiste osteoaneurismático, que son los niveles líquido-líquido. Esta característica, niveles líquido-líquido, solo se ve por resonancia y algunas veces se ve por TAC y ecografía. Yo lo he visto un par de veces en ecografía y se ve, se ve. Si uno eh, le pone empeño a la ecografía, le pone, digamos, el, el foco la lesión lítica, a veces se puede ver esta lesión líquido-líquido, es el nivel líquido-líquido, que es típico del quistoso aneurismático. Aquí, por ejemplo, tenemos una radiografía del tobillo, vemos una lesión lítica levemente expansiva. Fíjense que está dilatada esta parte del maleolo, bueno, del peroné. Aquí también se ve. Está adelgazada, pero no está rota totalmente la corteza del hueso. Y vemos que ustedes van a ver que hay varias cavidades y dentro de ellas algunas son más hiperintensas que otras. Estas son imágenes coronales, esta es una imagen coronal, pero si vemos las imágenes axiales, fíjense los niveles líquido-líquido que hay, múltiples niveles líquidos, fíjense los niveles, ¿no? Esta persona ha entrado acostada, obviamente, al resonador, y el líquido más espeso se ha ido hacia la parte posterior, este es el talón, ¿no? Se ha ido hacia la parte posterior de estas cavidades y se forman niveles líquido-líquido, que supuestamente es líquido más espeso, y otro líquido que es más espeso. Se supone que es un líquido cero sanguinolento, el que se encuentra dentro de estos quistes neurismáticos. Entonces, cuando se ve una lesión lítica, pues hay que tomar, después de la radiografía siempre hay que tratar de hacer una tomografía o una resonancia. Bueno, a veces estos quistes aneurismáticos a veces se forman después de un golpe, después de un trauma previo. Hay dos tipos, que es el primario y el secundario. El secundario se asocia muchas veces a un tumor de células gigantes, a un fibroma no osificante o a un osteosarcoma. ¿Sí? Muchas veces hay sobrepuestas un quiste aneurismático con un tumor de células gigantes. Hay que tener en cuenta eso. A veces se sobreponen, o sea, a veces hay los dos, coexisten los dos, ¿no? Bueno, histológicamente son muy parecidos, son espacios, perdón, de sangre, ya habíamos dicho, espacios quísticos de sangre. Tiene una predominancia por afectar a los huesos largos a nivel de las metáfisis. Fíjense, esta es la clave, la metáfisis. No está en la epífisis, no está en la fisis, está en la metáfisis. Es expansivo, es lítico, es una persona menor a 30 años y si le tomas una resonancia o una ecografía o una tomografía, mejor la resonancia, se puede ver los niveles líquido-líquido típicos del quisteo aneurismático. Fíjense en esta localización, qué rara. Fíjense en la tomografía, se puede ver los niveles. Si ustedes ven atentamente, ven que hay niveles, nivel, ¿no? Un quisteo aneurisma, es rarísima esta localización, muy rara, pero puede existir. Hablemos de esta lesión, que es la lesión más frecuentemente observada y que ustedes yo creo que deberían de conocerla. Un médico general debería de saber de qué se trata esto, porque es un diagnóstico frecuentísimo y que mucha gente lo confunde y a veces dice, no, tienes un cáncer, o sea, ya piensan que es un cáncer y ya quieren amputar a veces una extremidad a una persona que solo tiene un fibroma no osificante. Esta es la lesión más frecuente que se encuentra en las radiografías. Fíjense que hasta el 20% de los niños tienen un fibroma. Digo niños porque es típico de la edad infantil, de los jóvenes, de los niños. Se trata de una lesión fibrosa que se encuentra en la corteza del hueso
y que cura a partir, más o menos cuando una persona llega a los 30, 35 años, cura. Y la forma de curar de esta lesión, que es lítica al principio, es como una lesión blástica, o sea, se ve como una lesión radiopaca, ¿sí? Eh, Tiende a regresar y es raro verlos en en personas mayores a 30 años, sino que se ve la cicatriz o a veces ya ni se ve nada, ¿sí? Son benignos, siempre son benignos, o sea que no hay que hacer nada, forma parte de las lesiones que se llaman, que no se deberían de tocar, lesiones que no se deberían de tocar, uno de ellos es el fibroma no osificante. De cada 10 niños, 2 van a tener. ¿Sí? A veces un niño se cae, se golpea la rodilla, ay, le tomaremos una radiografía, pum, le toman la radiografía y pum, de casualidad aparece un fibroma nosificante y a veces algunas personas piensan, hay que hacer biopsia, le dicen. Uf, ese es un craso error, hacer una biopsia a un fibroma nosificante. Y la manera de darse cuenta es ver las características radiológicas, porque es un diagnóstico netamente radiológico. Esto se diagnostica por radiografía, no se diagnostica por patología. No necesita hacerse una biopsia. Está mal hacerse una biopsia en caso de que se trate un fibroma nosificante. Son asintomáticos la gran parte de las personas, sino que son personas que sean niños que se han golpeado y el golpe, el dolor del golpe lleva a que se tome la radiografía y a veces se confunde que el tumor está produciendo el dolor y no es el dolor generalmente por el golpe que ha recibido o por la lesión traumática que ha recibido. Se localiza en la corteza de las metáfisis. Tiene un borde escleroso y puede ser, algunas veces es grande, es expansivo, puede ser expansivo y no hay que alarmarse aunque sea expansivo. Forma parte de las lesiones que no se deben de tocar. Aquí está, fíjense. Fíjense que esta es una persona que ya llegó a osificar. Fíjense la metáfisis, aquí la fisis, perdón, ya está osificada, o sea, esta persona ya va a dejar de crecer. Probablemente tiene 18 años, 19, 20 años. Fíjense que la lesión es lítica, pero ya tiene un componente blástico. Fíjense que esta parte ya está radiopaca, está blanca. Entonces ya está curando, ya se está entrando a la fase de curación. Todavía aquí hay una zona radiolúcida, pero la mitad de ella es radiopaca. Entonces está entrando en una etapa de curación. A los 30 años aproximadamente termina de volverse radiopaco todo y se cura y a veces desaparece incluso. Fíjense, aquí hay otra lesión en una tomografía computarizada, es en la metáfisis y es en la corteza. La clave es darse cuenta que toca la corteza de un lado, de esta, o de adelante o de atrás. Generalmente es la corteza de la cara medial o de la cara lateral. Y generalmente ocurre en el fémur, pero no siempre. Fíjense en la tibia de esta persona. Fíjense, aquí está la corteza, aquí está la otra corteza del hueso. Hay una lesión lítica que tiene bordes esclerosos, que parece multicompartimental, parece medio expansiva, pero está en la corteza. Podemos hacerle resonancia, podemos hacerle tomografía, podemos hacerle radiografía, pero nunca biopsia. Aquí está otra imagen en tomografía, viendo que no se ha roto la corteza. La corteza está íntegra. Sí está adelgazada, pero no se ha roto y hay una lesión lítica en su interior. Otra lesión lítica, fíjense que es medio abultada, esta es medio expansiva. También en la metáfisis, no está en la epífisis, no está en la fisis, está en la metáfisis. Muy bien, ese es el fibroma nosificante. Ahora vamos a hablar un poquito de infección. Osteomielitis también se llama, a cualquier edad, aunque existe cierto pico entre los 2 a 12 años. Miren, esto es más frecuente, un poquito más frecuente por alguna razón en los niños, para variar las infecciones, pero puede ocurrir a cualquier edad. Se supone que esto se produce por una diseminación hematógena del microorganismo, de la bacteria, pero también puede ser por inoculación directa cuando existe una fractura expuesta, por ejemplo. Obviamente, a mí me han enseñado, mi profesor me dijo, fractura expuesta que veas es fractura infectada. De por vida va a estar infectada ese hueso. Es lo que me dijo. No sé si es 100% cierto, pero muchas veces cuando existe una fractura, digamos, ya expuesta, pues está expuesta a todas las bacterias y generalmente se dice que ya está infectada. Generalmente ocurre en las extremidades inferiores, pues puede existir a cualquier hueso, en general en cualquier hueso. Staphylococcus aureus es el microorganismo más común encontrado en las osteomielitis.
pueden tener un aspecto radiológico muy, muy variable, ocurre en cualquier hueso, puede no tener bordes esclerosos, puede existir o no puede existir periostitis. Generalmente sí existe periostitis, y si existe periostitis, es un tipo de periostitis benigna, gruesa. Ya les habíamos explicado eso, cómo se ve una periostitis gruesa. ¿Puede presentar derrame articular asociado cuando está cerca de una articulación? Sí, puede haber una artritis séptica incluida. Puede presentar secuestro. Bueno, estas son las características. Esto están dentro de las características de la infección. Fíjense, puede haber un secuestro óseo. El secuestro óseo habíamos dicho que es una lesión calcificada, un pedazo de hueso en el interior de una lesión lítica, una lesión destructiva. Es como una islita de hueso rodeado por líquido, por ejemplo. Y se debe de ser diagnóstico diferencial siempre que se vea un secuestro óseo con el granuloma eosinófilo, con el linfoma y con el fibrosarcoma. Los primeros cambios son edema y pérdida de planos grasos en las partes blandas. Si no es tratado, puede tender a volverse crónico, presentar secuestro, involucro, cloaca. Ahorita vamos a ver qué es el involucro, qué es la cloaca. Ya dijimos que es el secuestro. En la radiografía es visible recién cuando existe afectación de 1 centímetro de hueso. Cuando la infección, la osteomielitis es más pequeña de esto, es imposible ser vista en una radiografía simple y necesitará de otros estudios. Cuando ya llega a 1 centímetro, es posible que ya sea visible por la radiografía. La tomografía es muy superior para observar los cambios óseos, pero la resonancia es muy superior para observar el edema. Siempre que hay osteomielitis se supone que es una inflamación del hueso, una infección del hueso, y siempre que hay una infección, una inflamación, va a haber edema alrededor, sea de donde sea que se encuentre la lesión. Y en el hueso también hay edema de hueso, y el edema es solo visible por resonancia magnética. Y la afectación de las partes blandas, músculos, tendones, también se ve mejor por resonancia magnética. ¿Cuáles son los signos radiológicos? La presencia de osteopenia local, la erosión del endostio. Fíjense, el endostio es esta parte interna de la corteza del hueso. El hueso tiene una parte cortical o corteza y una parte medular. La parte externa del hueso, de la corteza, es donde está el periostio, y la parte interna de la corteza es donde está el endostio. Fíjense la corteza, el grosor de la corteza de este hueso a este nivel. Fíjense acá cómo se adelgaza esta zona adelgazada, ya se adelgaza la corteza y ¿cómo se diría? Se hace una impresión en el endostio, o se erosiona el endostio, y hay una lesión aquí bien pequeñita que es una lesión lítica destructiva, ¿no? Incluso ya adentro ya se puede ver un pedacito de isla de hueso, eso se llama secuestro, ¿verdad? Aquí está otra vez en la radiografía lateral, vemos una persona joven que debe tener unos 20 años, 25, y una lesión lítica en la parte proximal de la tibia, en este caso. Bueno, entonces la erosión del endostio, osteopenia local, pérdida de tejido trabecular. En esta región donde hay una lesión lítica no hay trabeculaciones óseas. Obviamente la radiografía siempre se sobrepone. Las trabeculaciones que están alrededor sí se van a ver porque se sobrepone. Bueno, hay una posición de nuevo tejido óseo. Este es un dibujito en el que se resume cómo sucede. Normalmente llega por la sangre una bacteria a esa región del hueso, empieza a crecer la infección, la inflamación, empieza a destruirse estas trabeculaciones óseas y empieza a formarse pus líquido. Y este líquido empieza a erosionar la corteza. Fíjense aquí, el grosor de esta corteza es más delgado que el grosor de esta corteza o de esta otra. Estos son signos iniciales de ¿cómo se llama esto? De la infección, de la osteomielitis. Bueno, el periostio. Fíjense, aquí está el periostio dibujadito como una línea. Esto es normal. En esta etapa todavía el periostio está normal. Una vez que empieza a crecer más la colección de pus, empieza a bloquearse el, riego sanguíneo, y al bloquearse el riego sanguíneo se empieza a morir toda esta zona del hueso, y al final, al morirse el hueso, se hace un boquete en la corteza del hueso, y esta colección de pus se se extravasa al espacio que está entre el periostio y la corteza del hueso. Ahí se forma un absceso subperióstico, vamos a decirlo así. Una vez que se forma el absceso subperióstico, esta parte
esta parte del periósteo empieza a engrosarse. Este engrosamiento del periósteo, fíjense cómo se ha vuelto como un hueso, como un pedazo de hueso esto. Esto se llama involucro, ¿no? Esta osificación del periósteo que se ha formado se llama involucro, formación de nuevo hueso, involucro. Y dentro de la lesión que había pus, bueno, a veces se queda pedacitos de hueso o unas islas de hueso que se llaman secuestro, hueso muerto, ¿verdad? Secuestro, involucro, y este huequito que se abre por donde sale la pus o el pus hacia el exterior, se llama cloaca. Esto se llama cloaca. Si ustedes ven una persona con dolor en el hueso y que luego se abre un agujerito y por ese agujerito sale pus, pues hay que descartar de que se trate una osteomielitis y que ese agujerito ya sería una cloaca, ¿no? Sí, esto sí es visible en la radiografía. Este involucro y este secuestro son fáciles de ver. Incluso la lesión, habíamos dicho que la lesión lítica. Fíjense qué bonito se ve en la resonancia. Esta es una radiografía. Vemos una lesión lítica de bordes esclerosos. Aquí pueden ser varios, el diagnóstico puede ser varias cosas, ¿no? Es difícil realmente decir esto es una osteomielitis 100%, no, es difícil. Pero sí hay que preguntar al paciente si te dice, pues estoy con fiebre o tengo calentura en esta región, bueno, ya hay que sospechar de que podría ser también una osteomielitis. Le hacemos la resonancia magnética con saturación grasa y le ponemos contraste. Fíjense cómo brillan aquí las venitas de las partes blandas, las arterias venitas que están en las partes blandas brillan porque le han puesto contraste. Fíjense todo el edema medular, toda la médula que está alrededor de esto está blanquísima por el edema, ¿no? Y realza la parte periférica a esta osteomielitis. Incluso hay un realce de las partes blandas porque hay inflamación de esa región. Otra imagen radiográfica, una lesión lítica, este es un niño realmente, debe tener unos 5 años, y hay una lesión lítica en la epífisis del fémur, claramente, y le hacemos resonancia magnética, vemos el edema medular adyacente, la lesión lítica y el realce periférico. Esto también es con contraste. A veces se asocia, como dijimos, a una artritis séptica y hay a veces derrame de líquido en la articulación. Esto ya es crónico. Fíjense, cuando se vuelve crónica la osteomielitis, el involucro es esta zona intensamente gruesa. Fíjense con lo grueso, el periósteo, cómo reaccionó y se volvió así de grueso. Y la cloaca se abrió tan grande que pues hubo un boquetote por donde seguramente esto sale al exterior, ¿no? Para poder salir el pus por esta región. Aquí hay otra región, otras lesiones. Y generalmente esta inflamación, esta infección a veces cuando llegan a esto ya pues se extiende a casi toda la longitud del hueso. Muy bien. Hablemos del quiste óseo solitario. Es la única lesión que siempre es de localización central y no ocurre alrededor de la rodilla. 3/4 partes de esta ocurren en el fémur y en el húmero proximales. También puede ocurrir en el calcáneo, pero virtualmente en cualquier hueso. Pero lo más frecuente es que se encuentra en el fémur y el húmero. No duelen a menos que exista una fractura, en cuyo caso se llamará fractura patológica, lo cual es un tipo de presentación frecuente. Hay gente que hace deporte, qué sé yo, hace actividad física fuerte y a veces ocurre un golpe muy duro y ¡pum! Se fractura un hueso y dicen, ¿cómo te has fracturado tan fuerte ha sido el golpe que te has fracturado? Y a veces es que hay un quiste óseo en esa región y por eso en esa región no había la cantidad suficiente de trabéculas óseas que protejan, que resista, digamos, el hueso. Y muchas veces que hay una fractura en una caída, digamos, relativamente inocente, hay que ver que no se trate de un quiste óseo solitario la causante de la fractura, cuyo caso se llamaría fractura patológica. Es visible otra vez para variar en personas menores a 30 años. Patológicamente es una colección líquida, cero sanguinolenta, pero hay que diferenciarla del quistoso aneurismático porque esta no es aneurismática, no es expansiva y bueno, es un defecto de la formación de tejido óseo. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vemos una lesión, una fractura patológica. Este es un niño, debe tener unos 10 años. Fíjense cómo hay una lesión lítica en la metáfisis de este hueso. Aquí está la fisis y vemos que hay una fractura patológica en esa región. Aquí hay otra imagen lítica, no es expansiva, en ninguno de estos dos casos es expansiva, pero hay una lesión lítica en el interior de este fémur. Otra vez este es un niño, pues hay que descartar que se trate un quiste óseo solitario. Este es otro ejemplo, este es más grande.
Este es otro ejemplo. Y muchas veces aquí se llena de grasa a veces y es un lipoma a veces, muchas veces. Este es muy, muy típico, muy típico. Muy bien, condroblastoma. No es tan frecuente esta lesión, pero vamos a describirla. Probablemente la lesión es más, pero al no ser tan frecuente, pero es una de las lesiones más fáciles de identificar. Es el único que tiene una localización exclusivamente, perdón, esta lesión tiene una localización exclusiva para la epífisis. Se localiza típicamente y solamente en la epífisis. Si ven una lesión lítica en la epífisis de un hueso y tiene menos de 30 años, una de las diagnósticos diferenciales tiene que ser el condroblastoma. Frecuentemente cursan con dolor, el 40% presenta calcificaciones puntiformes dentro de la lesión lítica. Diagnósticos diferenciales para lesiones líticas que ocurren en la epífisis son la infección, el condroblastoma, que es el tumor de células gigantes, que ya habíamos dicho que tiene 4 características la anterior clase, y una lesión que no tiene nada que ver con un tumor, que es la geoda, o llamado también quiste subcondral, que dijimos que puede aparecer en la pseudogota, en la artritis reumatoide o en la enfermedad degenerativa articular. También puede ocurrir en las necrosis avasculares. Aquí está una lesión lítica en la epífisis colindante a la articulación y en una persona joven, ¿no? Debe tener 20 años, recién ha funcionado sus fisis. Apenas se ve en la radiografía, en la tomografía se ve mucho más claro. Este es más grande, entonces es más visible, más fácil de ver en la radiografía. Hablemos un poquito del tumor pardo. El tumor pardo, tal vez nunca lo hemos escuchado, brown tumor en inglés, es muy parecido histológicamente al tumor de células gigantes. Si no se toma la calcemia y los niveles de la paratormona, puede confundirse con el tumor de células gigantes. Generalmente son visibles en hiperparatiroidismo. ¿Sí? El tumor pardo es exclusivo, yo diría exclusivo, del hiperparatiroidismo. Secundario, secundario a una enfermedad renal crónica por hipocalcemia. En otras palabras, son lugares donde se empieza a formar tumores que producen unas lesiones líticas. Tiene múltiples apariencias. En general, al principio es lítico, con el tiempo se vuelve blástico, finalmente puede desaparecer. Para hacer el diagnóstico, cuando uno ve una lesión lítica en una persona que tiene hiperparatiroidismo, generalmente son personas que tienen enfermedad renal crónica, son personas que dializan y te dicen, me ha salido una bolita, qué sé yo, en mi brazo, en mi hombro, y me está doliendo el hueso, ¿no? Y toman la radiografía y se ve una lesión lítica en una persona que está dializando, que tiene enfermedad renal crónica, hay que pensar que se trata de un tumor pardo, ¿sí? ¿Y cuál es la manera? La manera es, bueno, primero, estar seguros de que tiene hiperparatiroidismo. Segundo, es no necesariamente tomar una radiografía del lugar donde está el tumor pardo, sino tomar unas radiografías de otros lugares, tomar radiografías de las manos y de las clavículas y a veces también de la tibia o de las sacroiliacas. ¿Por qué? ¿Para qué? Para ver una característica típica radiológica de los pacientes que tienen hiperparatiroidismo. ¿Cuáles son esas características? Es la reabsorción superióstica en el borde radial de las falanges medias, en las manos, esto de las manos, y en las clavículas, la reabsorción superióstica en el extremo distal de las clavículas. Alguna vez me ha tocado ver una radiografía de tórax de una persona en la que veo una reabsorción, es como si se desapareciera el extremo distal de la clavícula. Veo eso y digo, hay que descartar que esta persona tenga hiperparatiroidismo, tal vez tiene hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, fíjense, vamos a ver, bueno, estos son los tumores pardos. Aquí está un tumor, una lesión lítica, digamos, en el hueso, pero van a ver, aquí hay otra, una lesión lítica en el hueso, pero si a esta persona le tomamos una radiografía de la mano, ¿no? Le dijimos, bueno, ya tienes ese tumor, tal vez es un tumor pardo, no siempre puede ser un tumor óseo, no es un osteosarcoma, tal vez es un quiste óseo aneurismático, pero ¿qué te parece si vemos, como tú tienes insuficiencia renal, te vamos a tomar una radiografía de las manos para ver, de por ahí es un tumor pardo. Le tomamos la radiografía de las manos y vemos esta reabsorción subperióstica. Fíjense cómo se ve adelgazada esta parte y esta parte normal, recta o un poquito incurvada, pero esta realmente incurvada. Estas reabsorciones subperiósticas son típicas
del tumor pardo. Fíjense, incluso se puede ver las calcificaciones de las arterias que están ahí. Fíjense cómo están calcificadas. Esto te está diciendo, yo tengo una enfermedad renal crónica, tengo hiperparatiroidismo. Fíjense cómo se ve la reabsorción superióstica. Fíjense, aquí parece la punta de un lápiz en la parte distal de la clavícula porque se ha reabsorbido toda esta parte. Esta parte se ha reabsorbido de la clavícula, ¿no? Bueno, con esto terminamos tumores óseos y vamos a entrar a traumatismos.